¿Te consideras tú un religioso? ¿Cuál es el significado de religión para ti? ¿Cuál es el papel de la religión? No podría aparecer como más irónico. Las religiones, todas ellas, deben impulsar los movimientos de paz y no solo eso, procurar la paz entre sus seguidores y entre ellos y el resto del mundo. Sin embargo, hemos arribado a un punto en la historia en donde el odio ha reemplazado al amor, y esto no es nuevo, ha existido ya. Si no lo crees, pon atención a lo que sigue. En la película Las Cruzadas podemos ver claramente escenas como el texto abajo relata. Eran espadas que antes habían sido instrumentos de alabanza. Los metales se habían fundido para ser vaciados en moldes de armaduras, puntas de lanzas, espadas y cuchillos con los que herir y matar a los enemigos. Religiosos combatientes de dos grandes religiones se enfrentaban para conservar o arrebatar una ciudad de las manos de los otros. Dicen algunos historiadores, y las películas no demuestran esto, que en esas batallas épicas la sangre corría como ríos entre los pies de hombres y caballos que no cejaban en su afán de vencer a los demás. El odio y la religión. Este es el tema del programa. Te damos nuestra más cordial bienvenida aquí, en La Vida Ahora, en este canal. El odio y la religión. Este es el tema del programa. A muchos no les gusta la idea de las religiones. Dicen algunos historiadores, y las películas no demuestran esto, que en esas batallas épicas la sangre corría como ríos entre los pies de hombres y caballos que no cejaban en su afán de vencer a los demás. Parte de esto aparece en la película El Reino de los Cielos, del director Ridley Scott, quien ha elegido Las Cruzadas, ese enfrentamiento entre Oriente y Occidente que convulsionó el mundo a lo largo de 200 años, como marco para contar la historia de un joven francés que descubre que su destino es ser caballero, para experimentar después lo que ese honroso título significa realmente. Orlando Bloom interpreta a Valiant, un herrero que ha perdido a su familia y casi también su fe. Las guerras de religión que están asolando Tierra Santa le quedan bastante lejos. Aunque se vaya a ver inmerso en ese tremendo drama, entre la magnificencia y las intrigas del Jerusalén medieval, se enamora, se convierte en líder y al final usa todo su arrojo y su habilidad para defender la ciudad frente a fuerzas enemigas muy superiores en número. El destino llega a buscar a Valiant en forma de gran caballero, Godofredo de Ibelín, Liam Neeson, un caballero cruzado que ha vuelto a su hogar en Francia por breve tiempo tras luchar en Oriente. Dándose a conocer como el padre de Valiant, Godofredo le muestra el verdadero significado de la caballería y le lleva a un viaje que cruza continentes hasta la legendaria Ciudad Santa. En Jerusalén, en ese momento, entre la segunda y la tercera cruzada, existe una frágil paz, resultado de los esfuerzos de su inteligente rey cristiano Balduino IV, ayudado por sus consejeros Tiberias, Jeremy Irons, y de la moderación militar del legendario líder musulmán Saladino, quien es Ghassan Musaud. Podemos ver en la película El Reino de los Cielos un poco sobre la vida de Balduino IV. En los días de Balduino están contados trazas de fanatismo, envidias, codicia y celos entre los cruzados que amenazaban con hacer saltar la tregua por los aires. La visión de la paz de Balduino, un reino de los cielos, es compartida por un puñado de caballeros,
entre los que se incluye Godofredo de Ibelin, quienes han jurado defenderla con sus vidas y su honor. Cuando Godofredo entrega su espada a su hijo, también le hace entrega de este sagrado juramento: proteger a los indefensos, salvaguardar la paz y trabajar por la armonía entre las diferentes religiones y culturas. Las religiones, creemos, deberían abocarse a la construcción de la paz, del amor, de la convivencia entre los seres humanos. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Esto no quiere decir que no haya énfasis y rasgos distintivos en cada religión. No, tales diferencias existen y no se pueden minimizar. Pero insistimos, las religiones deberían impulsar un entendimiento ante los grandes problemas que nos enfrentan todos los días. El odio y la religión. Queremos continuar con este tema después que hagamos una muy breve pausa. Continúa en la sintonía de este programa La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. El odio y la religión. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. Estábamos hablando en el segmento anterior sobre el rol de las religiones en la vida del ser humano. Pero insistimos, las religiones deberían impulsar un entendimiento ante los grandes problemas que nos enfrentan todos los días. La religión cristiana, y esto lo decimos derecha y claramente, porque lo es, una religión antigua, organizada y visible en el mundo. La religión cristiana, decimos, se rige por la norma del amor. Este amor no es un mero sentimiento, sino una actitud consciente de darle al prójimo un tratamiento de igual a igual, o como lo pone el Evangelio, de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Mauricio Moya es escritor, profesor en teología y también es presidente de Revolution Time Ministries, cuyo tema es Unidos por la Gran Comisión, y se preocupa con aquellos pueblos que necesitan escuchar del amor de Dios. Conozca un poco de este ministerio. Nació con el objetivo de motivar, de incentivar, de inspirar y proporcionar herramientas a la iglesia cristiana para que puedan cumplir con la Gran Comisión, de manera que no tengan esa excusa que pronto tienen muchos cristianos de no me he capacitado, no sé cómo evangelizar, no tengo quien me envíe. Entonces nació con ese objetivo. Nuestra visión es Mateo 28, ¿sí? Esa es nuestra misión, ir a todas las naciones predicando el Evangelio, enseñando lo que Jesús nos enseñó a nosotros, haciendo discípulos en todas estas naciones. El respeto a las culturas y costumbres de diferentes pueblos es necesario. Bueno, todo se basa en puentes, ¿sí? Muchas personas dicen, por ejemplo, que están llamados al África, ¿sí? Están llamados Marruecos, están llamados a España, pero no se toman la molestia de conocer su cultura. Nosotros somos un ministerio de entrenamiento misionero bivocacional y transcultural. ¿Por qué bivocacional? Nosotros enseñamos a la iglesia, enseñamos a los cristianos a que usen su carrera profesional, su especialización, como herramienta de misión. Entonces yo como médico o yo como abogado, ¿cómo puedo servir en el campo misionero? ¿Y cómo puedo usar mi profesión como puente para comunicar el Evangelio?
respetando la cultura. Entonces, eso es lo que nosotros enseñamos como ministerio, basándonos en el mandamiento del amor, que tú, por medio de tu profesión, puedas predicar el evangelio, conociendo esa cultura, conociendo esa sociedad, conociendo su ideología. El programa La Vida Ahora de hoy es sobre las religiones en el mundo. En tu opinión, ¿cómo ve la Iglesia a otras religiones como el islamismo, por ejemplo? Que la Iglesia cristiana no está muy sensible al llamado misionero en el campo islámico. Desde el 11 de septiembre, desde la caída del World Trade Center, desde las Torres Gemelas y todo lo que conocemos que sucedió, desde esa época hacia acá, ha sido cada vez más difícil para misioneros musulmanes trabajar en el campo. ¿Por qué? Porque tú vas por la calle, coges un cristiano y le preguntas, te voy a decir una palabra y dime lo primero que se te venga a la mente. Ok. Musulmán. Te van a decir Osama Bin Laden, Al-Qaeda, Daesh, Boko Haram, ejecutamiento de cristianos, decapitaciones, una serie de cosas que te infunden temor, Entonces, esto es una serie de retos para nosotros que trabajamos en el campo misionero, movilizar a una iglesia. Entonces, por eso nosotros cuando visitamos algunas iglesias, encontramos iglesias que trabajan con niños huérfanos, trabajan con madres lactantes, trabajan con prostitutas, trabajan con habitantes de calle, pero muy pocas iglesias se atreven a trabajar con musulmanes por todo lo que implica, por todo el sacrificio. ¿Crees también que debemos compartir las cosas buenas que Dios está haciendo en el mundo para que el evangelio llegue a todos? Tenemos un testimonio nos llegó un testimonio de un misionero que contrabandeaba Biblias, llevaba Biblias de contrabando a Irán, un país musulmán. Cuando llegó allá, abrió la embarcación, llegaron los policías de la aduana y le dijeron, abre este compartimento, ¿sí? Y él estaba asustado porque tenía un cargamento de 3,000 Biblias dentro del búnker. Él dijo, Dios, no, hasta aquí llegó mi vida. Y él abrió el búnker. Y cuando lo abrió, el de la aduana le dijo, ¿y tú por qué traes un búnker vacío? Y él veía las Biblias, él veía 3,000 Biblias ahí. Había una Biblia al lado del zapato del oficial de la aduana. Y sin embargo este oficial le estaba diciendo, el búnker yo lo veo vacío, ahí no hay nada, ¿por qué traes algo vacío? Entonces ver cómo el Espíritu Santo te respalda en la labor que Él te está pidiendo que hagas. El Señor no te dice que vayas a un lugar y que los caminos van a ser fáciles. Él no te dice que los caminos van a ser fáciles, pero sí te dice que va a estar contigo en cada paso que Él te pida tomar. ¿Qué mensaje daría a las personas para animarlas a ser parte de la Gran Comisión? Bueno, yo transmitiría el mensaje que el mismo Señor Jesucristo nos entregó. El Señor nos dijo que en este mundo íbamos a afrontar persecuciones, aflicciones, que íbamos a estar atormentados. El Señor nos presenta toda una realidad que actualmente estamos viviendo en cada lugar a donde vamos. Si vamos donde los musulmanes, si vamos a la India con los hindúes, si vamos a la China con los budistas, a cualquier lado donde nosotros vayamos, vamos a afrontar retos. Vamos a ser perseguidos, vamos a tener que llorar. Pero el Señor también nos dice dos cosas. Una, Mateo 28 nos habla que el Señor estará con nosotros hasta los confines de la tierra. Es una promesa que Él nos da, que va a estar con nosotros en cada paso que Él nos pida tomar. Y segundo, Él nos dice que vengan a Él todos los que están cansados, trabajados, cargados, que Él nos dará un descanso.
y que no debemos preocuparnos por esas persecuciones, por este tipo de cosas que vivimos, porque Él ya venció al mundo. Entonces, el consejo que yo daría, el mensaje que yo le enviaría a los que están en el campo y también a los que quieren ir al campo, es que den ese primer paso, tomen la decisión. Dios está con ustedes. Préstale atención a lo que Jesús te dice. Jesús te dice, ve, discipula, enseña que yo estaré contigo. Aférrate a las promesas de Jesucristo y ve y compártele al mundo. ¿Y de quién van a oír si no hay quien les predique? De nosotros. Depende que todo este pueblo musulmán y todas las naciones también conozcan que Jesucristo es el Señor y compartan esa salvación en el momento en que el Señor nos llame a su gloria. Dice la versión de la Biblia Dios habla hoy, de las sociedades bíblicas, que el amor es señal de nuestra comunión con Dios, porque así lo pone el pasaje de la primera carta de Juan. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. El contraste no puede ser más evidente. Por una parte, la carta de Juan nos habla de una actitud de amor para establecer bases de convivencia entre los seres humanos. Por otro lado, encontramos las pruebas de grandes matanzas que se llevaron a cabo en nombre de las religiones. ¿Por qué en el caso de los cristianos se produjo tan grande divorcio entre la teoría y la práctica de la vida cristiana? ¿Por qué modernamente se cree en la aniquilación de los enemigos en lugar de su conversión? El cristianismo organizado medieval y la religión musulmana de la misma época dieron prueba de su espíritu guerrero y avasallador, que no se detuvo a preservar la vida en las batallas y guerras que ocurrieron en el pasado, sino que buscaron con ahínco la aniquilación de los enemigos. ¿Qué si estas religiones habrían pasado la prueba de su genuinidad ante las demandas del Creador? Probablemente no. Es por eso que en el caso del cristianismo existe una exhortación continua para que el amor se constituya en el verdadero vehículo de la convivencia entre los seres humanos. El cristianismo no cree en huestes guerreras ni en ejércitos que conquisten bajo la cruz y la espada, pero sí sostiene que pueblos y naciones pueden aprender a vivir en paz si consideran el reinado del amor. Amor que no es un sentimiento, sino una actitud de darle al prójimo las mismas oportunidades que Dios nos ha dado a nosotros, cuando Jesucristo tuvo piedad de nosotros y nos llamó a una reconciliación con Él. Qué bueno que hayas estado con nosotros en este programa de hoy de La Vida Ahora, porque queremos saber de ti. Ponemos la dirección ahí en la pantalla para que nos escribas con tus comentarios y con tus preguntas. Ahora nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a
ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.